Entonces vamos a continuar con la clase de dinámica. La vez pasada habíamos estado viendo algunos conceptos relacionados con la descripción del movimiento rectilíneo uniforme, que decíamos es el más sencillo de movimiento de una partícula. Entonces, más antes ya habíamos estado viendo lo que es una partícula, lo que es su posición, es la ubicación de la partícula en el sistema de coordenadas, y el desplazamiento, que es el cambio de posición de la partícula. Distancia recorrida es toda la trayectoria que sigue la partícula al pasar de una posición a otra. La velocidad, velocidad promedio, distancia, la velocidad promedio es más bien aquí es velocidad promedio es el desplazamiento. Sí, aquí es desplazamiento total. Entonces aquí vamos a corregir aquí esta vez. Aquí más bien es el desplazamiento. Pero el desplazamiento total. Aquí eso quiere decir que es el desplazamiento total, es la posición final menos la posición inicial. Y entre el tiempo recorrido o el tiempo requerido para recorrerlo. Entonces aquí desplazamiento entre el tiempo utilizado para recorrer el desplazamiento. No sé por qué se me pasó eso. Entonces sería la velocidad promedio. Decíamos, si estamos interesados nada más en la velocidad promedio, cuando una partícula puede estar variando su velocidad a medida que va recorriendo su trayectoria. Entonces sería nada más tomar en cuenta la posición final, la posición inicial, y básicamente restar esas dos posiciones y dividirlas entre el tiempo. Esa sería la velocidad promedio. Y a diferencia de la velocidad en general, la velocidad en general es el desplazamiento por unidad de tiempo. En ese caso la definimos en un punto determinado. También sería la velocidad instantánea de manera más general, en donde tenemos la razón de cambio de la posición con respecto al tiempo. Entonces, en este caso, para cuando una partícula está variando su velocidad a lo largo de su trayectoria, entonces puede tener una velocidad en diferentes puntos, puede tener diferente velocidad, y entonces ahí donde definimos la velocidad instantánea. Y en caso de que no cambie su velocidad, que sea una velocidad constante, pues entonces sería igual, la velocidad instantánea sería igual a la velocidad promedio. Decimos, la velocidad es una cantidad vectorial que tiene magnitud y dirección, y se mide en metros por segundo para el sistema internacional, para el sistema inglés en pies por segundo. Y en muchas ocasiones también no nos interesa tanto la dirección, simplemente la magnitud de la velocidad. Entonces ese término es la rapidez y es la magnitud de la velocidad. También se mide en metros por segundo o pies por segundo. Sin embargo, esta sería una cantidad escalar que siempre es positiva, y que no es una cantidad escalar que siempre es positiva, porque también la magnitud es el valor absoluto. Entonces, habrán de recordar que el valor absoluto es una cantidad positiva. Si es el valor absoluto de cualquier cantidad, ya sea positiva o negativa, nada más es la cantidad sin tomar en cuenta el signo. Y también otro término que decíamos cuando
una partícula está variando su velocidad, otra característica que tiene es que esa variación de la velocidad se le llama aceleración, y esta es la razón de cambio de la velocidad de esta partícula con respecto al tiempo. Entonces la aceleración, decimos, lo denotamos con la letra A, y es con la letra A, y es la razón de cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces decíamos, la razón de cambio es la derivada. Ese también es otro concepto que recordaríamos del curso de cálculo, en donde la derivada es la razón de cambio de una variable con respecto de otra. Entonces aquí la variable es la velocidad que cambia cuando una partícula tiene una velocidad que cambia, que no es constante con respecto del tiempo. Entonces cambia a medida que va pasando el tiempo, va cambiando su velocidad, y también variaría su posición o su desplazamiento, su posición al mismo tiempo que cambie, que va pasando el tiempo. Entonces la aceleración se mediría en metros por segundo al cuadrado, o metros sobre segundo al cuadrado, pies sobre segundo al cuadrado, y también sería la aceleración instantánea. Y eso sería, decíamos, de manera general para cuando existe una aceleración en cualquier instante. Sin embargo, en ocasiones, decíamos, podemos estar interesados simplemente en un valor promedio, en donde no nos interesa saber la aceleración de esta partícula en cualquier punto de su trayectoria o en cualquier instante, y entonces buscamos la aceleración promedio, buscamos un promedio, y ese promedio está dado por el cambio de velocidad entre el tiempo que pasa entre esos dos instantes, o ese cambio de posición. Entonces esta aceleración promedio sería simplemente la velocidad final, o velocidad 2 menos velocidad 1, velocidad final menos velocidad inicial, entre el tiempo que pasa al realizarse este cambio de velocidad. Entonces, independientemente de cómo esté variando su velocidad, su velocidad, aceleración promedio es simplemente restamos la aceleración final menos la aceleración inicial y dividimos entre el tiempo que haya transcurrido. De aquí podemos obtener otra expresión que a veces resulta ser útil, que nos relaciona la velocidad con el tiempo, la aceleración. Entonces, aquí podemos sustituir lo que es la velocidad, que decíamos, ya la habíamos definido, la velocidad instantánea, es la derivada de la posición con respecto al tiempo, y si eso lo sustituimos en esta la ecuación de la aceleración, entonces nos queda que la aceleración es la derivada con respecto del tiempo de la velocidad. Aquí nada más esto que sustituimos aquí, esta es la velocidad, y entonces nos queda que es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Esa sería la aceleración. Entonces son las fórmulas que nos relacionan estas variables para caracterizar el movimiento rectilíneo uniforme, en el cual puede haber una aceleración también. Sin embargo, también ahí nos marca otro subtema como movimiento con aceleración constante. Entonces ahorita vamos a realizar algún ejercicio, un par de ejercicios con estos conceptos, y posteriormente vemos el de aceleración constante, y entonces ahí también podemos obtener otra ecuación que nos relaciona estas variables cuando tenemos aceleración constante, ya que decimos aquí en este caso la aceleración puede variar, puede no necesariamente ser constante. Y aquí también decimos, podemos relacionar estas dos ecuaciones de velocidad es igual a derivada de x con respecto de t, y aceleración igual a derivada de v con respecto de t. Aquí faltaba el signo igual.
Y entonces, si relacionamos estas, si despejamos dt de estas dos ecuaciones o de estas dos fórmulas, y entonces aquí nos da que podemos, despejamos dt y igualamos estos dt. Por un lado obtendríamos dx sobre tv y por el otro obtendríamos, de aquí obtendríamos dt es igual a dv sobre da sobre a. Y entonces igualando eso nos podemos arreglar, así ordenar o arreglar los términos para que nos queda aceleración por dx igual a v por dv. Y esta sería otra expresión que también nos resultaría útil para analizar el movimiento. Nos decíamos aquí, estas serían algunas expresiones que nos resultarían importantes para analizar el movimiento. Y la velocidad promedio, la velocidad instantánea, la aceleración, promedio también nos resulta importante la aceleración, ya sea obtenerla a partir de la velocidad o a partir de la derivada del tiempo, de la posición con respecto del tiempo. Y finalmente esta otra expresión que también es importante, que es la que nos relaciona la aceleración y la velocidad y la posición. Entonces, decimos, vamos a hacer un par de ejercicios utilizando estas características del movimiento, estas expresiones, y posteriormente estaremos viendo lo del movimiento uniformemente acelerado. Entonces, ahí si gustan anotar la posición de una partícula está definida por la expresión x igual a 3t más 4, donde x está en metros y t en segundos. Calcule la velocidad y la aceleración cuando t igual a 4 segundos. Entonces, repito, la posición de una partícula está definida por la expresión x igual a 3t más 4, donde x está en metros y t en segundos. Punto y seguido, calcule la velocidad y la aceleración cuando t igual a 4 segundos.
Entonces ahí dice es que se trata de una partícula que decíamos, una partícula no necesariamente es un objeto de tamaño de orden de micras o muy pequeño, sino que puede ser simplemente un objeto de cualquier tamaño en el cual sus dimensiones no son importantes para analizar el movimiento. Entonces nos dice que su posición X está definida por una expresión. Entonces nos dice que la expresión es X igual a 3t más 4. Entonces X es la posición y t es el tiempo. Nos dice que X está en metros y t en segundos. Entonces nos pide calcular la velocidad y la aceleración cuando t igual a 4 segundos. Velocidad y aceleración. Entonces ahí nos pide calcular tanto la velocidad como la aceleración cuando t igual a 4 segundos. Entonces ahí, ¿qué es lo que haríamos? Entonces ahí tenemos lo que es la posición, la conocemos. Y no nos pide obtener la posición en t igual a 4 segundos. Si nos pidiera conocer la posición en t igual a 4 segundos, lo que haríamos sería sustituir 4 aquí en t y obtenemos el valor de x, que sería el valor de la posición. De hecho, lo podemos también poner x en t igual a 4, en t igual a 4 segundos. Nada más decíamos, lo que haríamos sería sustituir el valor de 4 segundos en la expresión y sería igual a 3 por 4 más 4. Ahí podemos nada más sustituir este valor y sería igual a 3 por 4, 12 más 4 sería 16 metros. ¿Por qué? Porque nos dice que x está en metros. Entonces, para la velocidad, para obtener la velocidad, aquí hay que recordar que lo que acabamos de mencionar es que la velocidad es el cambio de la posición con respecto al tiempo. La razón de cambio de la posición con respecto al tiempo. Lo acabamos de ver aquí. Aquí tenemos la velocidad. Velocidad promedio no nos pide velocidad. Es x sobre t, pero nos pide en un tiempo en particular, nos pide cuando t es igual a 4. Entonces eso quiere decir que buscamos la velocidad instantánea, es decir, en un instante determinado cuando el tiempo es igual a 4 segundos. O sea, no nos pide velocidad promedio, no nos pide velocidad así en general, sino la velocidad instantánea, lo cual decíamos es el cambio de la
posición con respecto del tiempo. Y también nos pide la aceleración, que también en t igual a 4, lo cual como nos pide en un instante de tiempo en particular, cuando el t es igual a 4, entonces también nos pide la aceleración instantánea, no nos pide promedio, sino instantánea. Entonces ahí, ¿qué es lo que ocuparíamos? Sería estas dos expresiones de velocidad igual a derivada de x con respecto de t y aceleración igual a derivada de v con respecto de t. Entonces decíamos, sería v es igual a derivada de x con respecto de t. Y todo esto lo evaluaríamos en t igual a 4. Sin embargo, bueno, eso lo ponemos después. Primero obtenemos el valor de esta expresión, entonces sería la derivada de 3t más 4 con respecto de t. Entonces ahí la derivada de t, 3t más 4 sería básicamente, aquí tenemos una constante, su derivada de 0, y aquí tenemos 3 por t, la derivada de 3 por t sería ¿cuánto? 3. Entonces nos queda nada más 3. Sería 3. Y entonces, ¿eso qué nos indica? Que sería 3, y como ya no tenemos aquí otra variable, entonces esto si lo evaluamos en t igual a 4, como no tenemos t ahí, ya nada más no podemos sustituirlo, entonces ya nada más nos queda que esto sería igual a 3, y sus unidades serían de metros por segundo, porque nos dice que x está en metros y t en segundos, entonces serían metros, bueno, más bien metros sobre segundo, pero también se suele decir metros por segundo. Sería su velocidad en t igual a 4. Entonces ahí, como vemos, al hacer la derivada, como ya no nos queda t, entonces ya no la podemos sustituir y ya nada más nos queda una constante 3. Y después nos pide la aceleración también, que decíamos, podemos obtenerla obteniendo la derivada de la velocidad con respecto del tiempo, o bien podemos obtenerla obteniendo la segunda derivada de la derivada de la velocidad con respecto del tiempo, o bien obteniendo la segunda derivada de x con respecto de t. Entonces sería lo mismo. La primera derivada de x con respecto de t es igual a la velocidad, y ya la tenemos ahí. Entonces esta sería la derivada de la velocidad con respecto de el tiempo. Esto sería la derivada de, ya nos había quedado que el v era igual a 3. Entonces sería derivada de 3 con respecto de t, y aquí como tenemos la derivada de una constante con respecto de t es igual a derivada de una constante 0, entonces nos queda 0. Y aquí, como ya no podemos sustituir el tiempo, no tenemos t para sustituir t igual a 4, entonces ya nada más nos queda todo esto igual a 0. Metros por segundo al cuadrado. Ahí hay que recordar que la aceleración tiene unidades de metros sobre segundo al cuadrado. Después la posición en unidades de metros, la velocidad en metros por segundo y la aceleración en metros por segundo al cuadrado. Entonces, básicamente, este sería el
el caso para este ejercicio. Hola, ¿me escucha? Sí. La aceleración. No se escucha bien, se escucha cortado, creo. Sí, ya no se escuchó, ya se escuchó cortado, ya no se escuchó. Entonces, continuamos con otro ejercicio. ¿Ya me escucha, profe? Sí, Bueno, ahí tengo una duda. Si tenemos una aceleración, digamos, de cero, ¿eso quiere decir que tenemos una velocidad constante, por así decir? sí, ahí tenemos velocidad constante, velocidad igual a 3. El 3 es constante. Sí, es aceleración cero, velocidad constante. Profe, Órale, va, gracias. Sí. ¿la aceleración siempre se va a evaluar desde cero? No. En este caso nos dice en t igual a 4, pero como no tenemos aquí t para sustituirlo, entonces, por eso, sí, perdón, sí, aquí está, que aquí sería 4. Sí, está bien. T igual a 4. Y como no tenemos t para sustituir el 4, entonces, ya nada más se queda igual a 0. Aquí como en x en t igual a 4, sustituimos el 4 y nos da 16. Sí, aquí estaba equivocado, t es igual a 4, debería de ser. Sí, gracias. Otra pregunta, ¿por qué no utilizamos la fórmula de velocidad que es, bueno, en la distancia, el desplazamiento entre el tiempo? Que esa es para velocidad promedio. Y aquí nos pide velocidad en instantánea. ¿Cómo sabemos que nos pide velocidad instantánea? Porque nos dice en t igual a 4 segundos. O sea, en ese instante, en t igual a 4. Si nos pide, por ejemplo, el promedio, nos debe de decir velocidad promedio, así explícitamente, con palabras, nos debe de decir obtener la velocidad promedio. Si no nos dice velocidad promedio y nos dice en t igual a 4 o en t igual a 10 o cualquier otro valor así en un instante. Por eso es velocidad instantánea. Y velocidad instantánea es con esta fórmula, con la derivada de la posición con respecto al tiempo. Ok, profe, gracias. Y bueno, y entonces, ¿para qué ocuparíamos ese valor de 16 metros? Es lo que también tenía duda, profe. Sí, ahorita no, en este caso no lo ocupamos, en este caso. Ahorita vamos a hacer otro ejercicio para ilustrar más las expresiones para el movimiento, la descripción del movimiento. Sí, en este caso no se ocuparía, nada más sería así, de sencillo. Sí, entonces en este caso vamos a hacer otro ejercicio para ilustrar mejor estos conceptos. Una partícula se mueve en línea recta y su posición
está dada por x igual a 2 t al cubo menos 4t cuadrada más 3, donde x está dada en metros y t en segundos. Punto y seguido calcule inciso A los tiempos para los cuales la velocidad y la aceleración son 0. Inciso B, el desplazamiento neto, el desplazamiento neto de t igual a 0 a t igual a 2 segundos. De t igual a 0 y después, ¿qué, perdón? De t igual a 0 a t igual a 2 segundos. Inciso C, la distancia total recorrida en el inciso B. ¿Cuál es el inciso B, profe? Inciso B, el desplazamiento neto de t igual a 0 a t igual a 2 segundos. Desplazamiento neto, ¿verdad? Sí, el desplazamiento neto de t igual a 0 a t igual a 2 segundos. Gracias. Inciso C, la distancia total recorrida en el inciso B. Y grafique x versus t, coma, v versus t, y a versus t, y compruebe los resultados en las gráficas. Les repito todo, una partícula se mueve en línea recta y su movimiento está dado por x igual a 2t al cubo menos 4t al cuadrado más 3, donde x está en metros y t en segundos. Punto y seguido calcule, inciso A, los tiempos para los cuales la velocidad y la aceleración son 0. Inciso B, el desplazamiento neto de t igual a 0 a t igual a 2 segundos. Inciso C, la distancia total recorrida en el inciso B, y grafique x versus t, v versus t y a versus t, y compruebe los resultados en las gráficas.
Entonces aquí lo que nos dice es que se trata de una partícula en la cual nos da también una expresión para la cual describe su movimiento, o describe su posición, y nos dice que tiene se mueve en línea recta y su posición está dada por x igual a 2t al cubo menos 4t cuadrada más 3. Y también nos dice que x está en metros y t en segundos. Podemos escribir así metros y luego, más bien x, luego entre corchetes o paréntesis cuadrados, las unidades son metros y t, tiempo t, y entre paréntesis o más bien entre corchete, paréntesis cuadrados, sus unidades son segundos. Y entonces ahí tenemos esa expresión, nos pide calcular los tiempos para los cuales, entonces sería el inciso A. Tiempos para los cuales la velocidad de aceleración son 0. Entonces, el inciso A pide calcular el tiempo para los cuales velocidad de aceleración es 0. Serían tiempos para cuando v igual a 0 y aceleración igual a 0. Aquí tenemos, decía, una partícula que se mueve en movimiento rectilíneo, se mueve en línea recta y cuya posición está dada por esa expresión. Nos podemos ubicar esta partícula en un sistema de coordenadas. Y como nos dice que se mueve en línea recta, únicamente necesitamos un solo eje, que sería el eje X. Es movimiento unidimensional, una sola dimensión. Por lo tanto, necesitamos nada más una sola coordenada para describirlo. En este caso sería un solo eje, el eje X. Y aquí tenemos entonces el sistema de coordenadas, tenemos el origen, y tenemos la posición.
Tenemos la posición en algún instante, se encuentra ubicada en algún punto P, se encuentra ubicada en algún punto P en esta partícula, o más bien esta partícula se encuentra ubicada en algún punto P, y esa sería su posición. Entonces se mueve con esto. Esta es la ecuación que describe el movimiento x igual a 2t al cubo menos 4t al cuadrado más 3. Entonces necesitamos encontrar en qué tiempo esa va a tener una velocidad igual a 0 y una aceleración igual a 0. Entonces también necesitamos buscar un tiempo para los cuales ocurren estos valores de la velocidad y de la aceleración. Entonces aquí como vemos, ¿qué nos pediría una velocidad o una aceleración? Aquí cuando b igual a 0, a igual a 0, ¿qué nos pediría? Nos pide un tiempo. Entonces en ese tiempo sería un instante de tiempo en donde estos valores se tendrían para la velocidad y para la aceleración. Entonces buscamos ese tiempo en donde tendríamos, buscamos un instante de tiempo. Entonces, como buscamos un instante de tiempo, sería esta velocidad, esta aceleración, serían velocidades y aceleraciones instantáneas. Entonces estaríamos utilizando también la fórmula para la velocidad instantánea, que es derivada de x con respecto de t, y también para la aceleración instantánea, que es derivada de v con respecto de t. Es lo que estaríamos utilizando aquí. Entonces, para ello necesitamos obtener estos valores. Decimos, utilizamos v es igual a derivada de x con respecto de t. Ahí tenemos una fórmula que es sería igual a derivada de 2t al cubo menos 4t al cuadrado más 3 con respecto de el tiempo. Sería para obtener esta velocidad. Entonces aquí, viendo la derivada, nos queda que sería derivada de 2t al cubo. ¿Cuánto sería? Cuadrada menos 8t. Cuadrada menos 8t. Efectivamente, entonces eso es lo que nos da la velocidad. Y buscamos, ya tenemos una expresión para la velocidad en función del tiempo. Y nos pide obtener un tiempo para cuando la velocidad es igual a 0. Entonces, si esa velocidad debe ser igual a 0, entonces podemos igualar esto igual a 0. Entonces, ¿por qué? Porque nos pide cuando la velocidad igual a 0. Entonces, esta velocidad la igualamos a 0. Y de aquí podemos obtener el valor del tiempo. ¿Cómo obtendríamos el valor del tiempo? Pues lo despejamos de aquí. Como lo despejamos, podemos factorizar t por 6t más 8 más 8 es igual a 0, y ahí podemos ver que nos quedan dos valores de t. ¿Por qué? Porque es una ecuación cuadrática. Entonces un valor de t sería ¿cuánto?
de 0. Un valor sería igual a 0 y sería T1. Y otro valor de T sería T2. Profe, ¿más o es menos en lo que está dentro del paréntesis? ¿No sería 6t menos 8? Ah, sí, perdón, sí, este es un menos. Sí, porque tenemos ahí menos 4t cuadrada, entonces sería 2 por 4, 8 menos 8. Y entonces aquí sí ahora obtendríamos el valor de t sería 4 tercios. 4 tercios. Sí, está bien. Sería 4 tercios, entonces ahí tenemos estos dos valores de t, cuando t igual a 0 y cuando t igual a 4 tercios, y las unidades sería de segundos. Aquí 0 segundos también podemos poner sus unidades. Entonces esos serían los valores de v para v igual a 0. Sería para v igual a 0, hay dos valores. Uno de ellos sería t1 igual a 0 segundos y otro sería t2 igual a 4 tercios de un segundo. O también podemos hacer la operación y nos daría como 1.33, algo así. Entonces sería para la velocidad. Para la aceleración también podemos hacer algo parecido. Aplicaríamos la ecuación que nos dice que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Y ya tenemos una expresión de la velocidad que nos dice que es igual a 6t cuadrada menos 8t. Entonces ya podemos sustituir esa expresión aquí. Nos queda que es la derivada de 6t cuadrada menos 8t. Todo esto con respecto de el tiempo. Entonces aquí esto al realizar la derivada nos queda, ¿de cuánto quedaría? T menos 8. 12t menos 8. Sería lo que nos quedaría para la aceleración. La expresión para la aceleración sería 12t menos 8. Y entonces como nos pide para t, ¿no?, el tiempo para cuando la aceleración es igual a 0, entonces hacemos también aquí algo parecido. Entonces para cuando la aceleración es igual a 0, entonces igualamos el 12t menos 8 igual a 0. Entonces aquí es 12t, aquí punto la t. Entonces despejamos el valor de t y nos quedaría de cuánto. 2 tercios. 2 tercios y sus unidades serían de segundos. Entonces sería el otro valor de t para cuando la velocidad y la aceleración son igual a 0. Entonces el inciso B nos dice que es buscar el desplazamiento neto de t igual a 0 a t igual a 2 segundos.
de t igual a 0 a t igual a 2 segundos. Entonces ahí cómo podemos obtener el desplazamiento neto de t igual a 0 a t igual a 2 segundos. Aquí volvemos a la figura y a la expresión que nos da la posición. Entonces en algún momento podemos, nos da 2 instantes de tiempo, 0 y 2 segundos. Si sustituimos esos valores aquí, 0, nos daría, ¿qué cosa? El valor de la posición 3, ¿no? en 0. Sí, nos daría un valor para la posición en 0, y si sustituimos el 2, nos daría el valor de la posición en 2 segundos. Entonces el desplazamiento, decíamos, podemos volver a recordar la definición del desplazamiento, es el cambio de posición de una partícula. Entonces decíamos, cambia de una posición 1 a una posición 2. Su posición 1 es x1, su posición 2 es x2, el desplazamiento es el cambio delta x. Entonces obtendríamos lo que necesitamos obtener para saber ese desplazamiento delta x. Entonces aquí podemos decir que T1 es igual a 0 y T2 es igual a 2. Nos obtendríamos un x1 y un x2. Para x1 sustituimos en la ecuación, aquí en esta expresión. Y entonces lo que haríamos sería x1 es igual a 2 veces por t1 al cubo más menos 4t1 al cuadrado más 3. Entonces, sustituyendo el 0 aquí, nos quedaría 2 por 0 al cubo menos 4 por 0 al cuadrado más 3. Y nos daría 3, básicamente. Y sus unidades serían de metros, porque nos dice que x está en metros. Para x2 haríamos también lo mismo, nada más que sustituiríamos el valor de T2. T2 al cubo menos 4 veces T2 al cuadrado más 3. Entonces, sustituyendo los valores, nos queda que 2 por 2 al cubo menos 4 veces 2 al cuadrado más 3. Entonces, realizando la operación, daría de cuánto. 3. ¿Cuánto, perdón? 3 letras. 3. 3. 3 metros, sí, daría lo mismo que el anterior. Entonces, si da lo mismo, entonces, ¿cuál sería el desplazamiento? De 0. Sí, desplazamiento es igual a delta x igual a x2 menos x1. Esto nos va a dar igual a 0. Y también tendría unidades de metros. Pues no habría desplazamiento, o el desplazamiento sería igual a 0. ¿Por qué? Porque la posición inicial y la posición final son iguales, es la misma. Tanto en 0 como en 2 segundos se encuentra ubicado en el mismo lugar.
Entonces, el inciso C. Inciso C nos dice la distancia recorrida, la distancia total recorrida en el inciso B. El inciso B nos dice que de T0 a T igual a 2. Entonces sería la distancia total de T igual a 0 a T igual a 2. Sería la distancia total. Entonces, la distancia total, decíamos, se diferencia del desplazamiento porque la distancia total es toda la trayectoria que sigue la partícula. O sea, aquí, aunque volvió a pasar por el mismo lugar, pudo haber recorrido, pasado por otro lado y luego regresar. Y por eso nos da el mismo valor en esos dos tiempos, el mismo valor, y nos da un desplazamiento de 0, pero la distancia total sí puede ser diferente, ya que es la trayectoria. Entonces, la distancia total es la trayectoria, entonces habría que ver cuánto es lo que recorrió. Entonces, necesitaríamos ver cómo fue el movimiento de esta partícula. Entonces aquí lo que debió haber sucedido para que en T igual a 0 y T igual a 2 la posición sea la misma, debió de haber ido y regresado, digamos que como nos dice que está moviéndose en una línea recta, entonces podemos ubicar esta partícula en la línea recta, en el eje X, y entonces aquí tenemos en T igual a 0, se encuentra en eso ya lo habíamos obtenido, en T igual a 0, en 3 metros, y en T igual a 2 también se encuentra en 3 metros, entonces digamos aquí está 3 metros, digamos aquí es igual a 3. Y eso sucede en T igual a 0 y en T es igual a 2 segundos. Y entonces la partícula pudo haber recorrido una distancia hacia adelante o hacia atrás y luego volver a regresarse para pasar por el mismo punto inicial. Entonces, en algún momento cambió de dirección, si se fue para adelante o se fue para atrás, pero digamos que se fue en dirección positiva del eje X, se fue para adelante, y luego regresó. Entonces, para regresar, tuvo que haber cambiado su dirección, su velocidad y su aceleración. Entonces,
¿cómo sabemos en qué momento hubo ese cambio? Debió de haber ocurrido en algún momento y en algún punto. En algún momento, en algún punto. Entonces, en algún momento podríamos regresar al inciso A, donde ya habíamos visto que en algún momento su velocidad fue 0 y su aceleración fue 0 también. Entonces, cuando se regresa, en el momento en que cambia de dirección, se iba para adelante y luego se regresa. Para regresarse, en algún momento su velocidad es igual a 0, en el momento en que se regresa. Entonces, en ese momento, su velocidad es igual a 0. Y decíamos aquí en el inciso A, ya habíamos determinado en qué momento tiene una velocidad, en donde, en qué momento tiene una velocidad igual a 0. Y ya nos había dado que hay dos momentos en cuando su velocidad es igual a 0. Uno de ellos es igual a 0, o sea, es cuando se empieza a mover, digamos, y otro en T2, 4/3. Entonces ahí vemos que 4/3 es menor que 4/3, se encuentra entre 0 y 2. 4/3 es como 1.33. Entonces está entre 1 y 2. Entonces en algún momento entre estos dos momentos, entre 0 y 2, cambió su velocidad. Pues aquí podemos escribir que cambia de velocidad cuando se regresa. Y en ese momento su velocidad es igual a 0. Pues digamos que siguió una trayectoria, se empezó, digamos, aquí y se fue moviendo hacia adelante y en algún momento se regresó. Más bien iba así y se regresó. Entonces aquí en algún momento aquí en este momento su velocidad es igual a 0. Entonces, como sabemos que en ese momento su velocidad es igual a 0, sabemos en qué momento ocurrió eso, porque ya lo vimos acá en el inciso A. Ya vimos que para V igual a 0, T es igual a 4/3. Entonces, cuando pasaban 4/3 de segundo después de que en T igual a 2, se regresó. Entonces aquí esto era igual a T
igual a 4/3 de segundo. Entonces, si sabemos en qué momento, en qué instante de tiempo se regresó, lo que nos pide es la distancia. Entonces, podemos saber en qué momento, en qué distancia, sí, cuál era el desplazamiento y cuál era la distancia que hay desde el punto inicial, cuando x igual a 3, hasta podemos calcular otra x aquí, cuando t igual a 4/3. Entonces, para t igual a 4/3, entonces cuando cambió su dirección y su velocidad se regresa, en ese momento la velocidad igual a 0. Entonces aquí podemos decir que del inciso A, v igual a 0, en t igual a 4/3. Y entonces buscamos el desplazamiento x evaluado en 4/3. Decíamos, evaluamos el valor de x para 4/3. Buscamos ese valor para poder calcular la distancia, que sería la suma de toda la trayectoria que recorre. Entonces, para ello sustituimos en la ecuación del desplazamiento, que es esta, más bien la ecuación de la posición. X evaluado en 4/3. Y entonces sustituimos los valores de t igual a 4/3 y nos queda 2. 4/3 al cubo menos 4 por 4/3 al cuadrado más 3. Y esto nos daría de cuánto.
Resulta en 17/27. 7/27. Y sería en metros. También lo podemos obtener en hacer la operación de 17 entre 27. Profe. ¿Quiere la fracción, disculpe, o Sí, no, y el valor así, ¿cuánto da? Como 0 punto algo. 0.629? 0.629. 0.60, sí, lo dejamos así, 0.629. Entonces aquí en este momento esta X la podemos llamar X cuando V igual a 0 es igual a 0.629 metros. Entonces la distancia total sería la suma de toda la trayectoria que recorre. Sería la suma del desplazamiento de ida más el desplazamiento de regreso. Sería el valor absoluto o la magnitud de los dos desplazamientos. Profe, ya no. Y lo último. Sí, perdón. Lo último sí ya no lo entendí. O sea, con los 4/3 Ujú. de ahí. Pero aquí, ¿qué quiere decir eso? O sea, que .629 metros es lo que avanzó y lo Sí, es lo que avanzó. .69 metros es su posición. Aquí, sí, aquí creo que estamos, bueno, más bien como es .69 metros, inicialmente estaba ubicado en 3 metros. Aquí X igual a 3 metros y es .69 metros, no es lo que avanzó, sino es su ubicación X. Cuando se regresa, bueno, aquí supusimos que se había movido para adelante, bueno, Ah, ya. pero en realidad, de acuerdo a este valor, en realidad se movió para atrás y entonces aquí, en realidad, basado en el valor que obtenemos, en realidad lo que hizo fue irse para atrás y después para adelante. Entonces recorrió así, hacia atrás, llegó hasta aquí a 0.629 y luego después de ahí se volvió a regresar para adelante y llegó hasta otra vez en 2 segundos, llegó otra vez al mismo punto. Entonces aquí en este punto de aquí es cuando la velocidad es igual a 0. V es igual a 0 y T es igual a 4 tercios. En ese momento de 4/3 de segundo, la posición es 0.629. profe. Sí, Entonces, por ejemplo, siempre que nos pidan calcular la distancia, se va a tener que buscar cuando la velocidad era 0 y después el valor que se obtenga de t cuando la velocidad de 0 se va a sustituir en x. sí, eso es para obtener la posición.
Ok. Su posición, la posición, y obtenemos la posición X es igual a 0.629. Entonces quiere decir que como 0.629 es menor que 3, entonces quiere decir que se fue hacia atrás y después se regresó para adelante. Y entonces ahí tuvo dos desplazamientos, uno hacia atrás y uno hacia adelante. La distancia total, decíamos, es la trayectoria, es el valor absoluto de los dos desplazamientos de ida y de regreso. Pro- Sí, sí, entonces este es el valor absoluto. O también lo podemos escribir como Profe, sí. disculpe, ¿y por qué se tiene que buscar cuando V es igual a 0? Porque en ese momento cambia la dirección y en ese momento se regresa. Es como si frenara, por decirlo así, ¿no? Sí, se frena. Para que se regrese tiene que cambiar de dirección su velocidad y tiene que disminuir su velocidad para que pueda regresarse. Tiene que disminuir hasta que su velocidad sea 0. Entonces su velocidad pasa de positiva a negativa. Entonces, para pasar de positiva a negativa o de negativa a positiva, tiene que haber un cambio tiene que pasar por 0. Entonces, tenemos aquí, decimos, estas barras son barras de valor absoluto, que también lo podemos escribir como absoluto de 3 menos 0.0.629. Más el valor absoluto de 0.629 menos 3. Entonces esto nos daría de cuánto sería básicamente el doble de lo que nos da de lo que recorre, es decir, recorre la misma distancia hacia atrás que hacia adelante. Y es por eso que su desplazamiento es igual a 0, porque vuelve a llegar al mismo punto de partida, pero su distancia total es diferente de 0. Entonces, ¿cuánto daría el valor de la distancia total? 4.74 metros. 4.74 metros. Entonces, ese sería el valor de la distancia total. También nos pide, dice, grafique X versus T, V versus T y
A versus T. Entonces son básicamente graficar los valores de la posición, la velocidad y la aceleración. Contra el tiempo. Entonces, X versus T, V versus T y A versus T es X contra el tiempo, V contra el tiempo y aceleración contra el tiempo. Es decir, hacer una gráfica de X en el eje Y contra T en el eje X, una gráfica de V en el eje Y con T en el eje X y una gráfica de aceleración A en el eje Y contra T en el eje X. Entonces, ¿cómo quedarían estas gráficas? Entonces, haríamos aquí primero una para X con respecto al tiempo. Otra para V con respecto al tiempo y una para aceleración con respecto al tiempo. Entonces decimos, en la primera es X en el eje Y, T en el eje X. Para la segunda gráfica es V, la velocidad en el eje Y, T en el eje X, y para la tercera es la aceleración A en el eje y T en el eje X. Entonces serían las gráficas, las tres gráficas. Entonces, ¿cómo serían los sistemas de coordenadas para las gráficas? Entonces, sería el origen. Cada una tiene su origen, y entonces ahora lo que nos hace falta es ubicar algunos puntos para poder trazar la gráfica. Entonces, para X con respecto de T, lo que haríamos sería básicamente tomar la ecuación que nos dice que X es igual a una función de T, o sea, la posición, o sea, la ecuación original, y graficar básicamente graficar esta ecuación. Eso es lo que necesitamos. Entonces, ¿cómo haríamos para graficar esta ecuación? Sería... Pues darle valores a T. Y efectivamente le damos valores a T y encontraríamos valores de X. Entonces, básicamente aquí podríamos dar
muchos valores a t y encontrar muchos valores de x respectivamente. Sin embargo, para no dar muchos valores a t, digamos 1, 2, 3, 4, 5 hasta 100 o muchos valores, nada más vamos a darle algunos cuantos valores que son importantes, que definen la forma de la gráfica, más que nada. Por ejemplo, si la gráfica es una línea con dos valores que tengamos, podemos trazar una línea entre dos puntos. Y no necesitamos darle valores a muchos puntos. ¿Qué valores serían importantes aquí para definir esta gráfica? Sí. 0. Si t fuera igual a 0, nos daría x igual a 3. Tendríamos por aquí un punto. También podemos tomar otros de los valores que ya habíamos visto aquí, en donde tenemos t igual a 0, t igual a 2 segundos, nos da que x es otra vez igual a 3. Eso ya lo habíamos obtenido en el inciso B. Entonces x es igual a 3 para 0 y para 2 segundos. Pues para 0, para 1. Sí, perdón. Esa es pues, una constante, ¿no? Bueno, una línea que es perpendicular a X. Esta gráfica. La línea completa. No, creo que no. Bueno, a ver, ahorita vemos si en 2 segundos es igual a 3. ¿Sí están de acuerdo? Eso y sin embargo, en tiempo igual a 4 tercios es igual a 0.629. 4 tercios, decíamos, es como 1.3. En ese momento, x es igual a 0. Aquí tenemos 1, aquí tenemos 2, entonces 0.629 es como por aquí. Entonces la gráfica sería, no es línea recta, porque podemos ver también de la ecuación que tenemos t al cubo, no es lineal. Entonces aquí es como una parábola. Esta parte de acá debe ser más curva. Entonces más o menos así sería más curva, es como una parábola. Más bien si es una
más o menos así. Entonces sería para la X. Después tenemos para V. También ahí ya habíamos obtenido una expresión para V. Hacemos V es igual a 6t cuadrada menos 8t. ¿Y qué podemos hacer también? Le podemos dar valores a t para obtener la velocidad v. Para t igual a 0, v sería igual a 0. Y también tenemos algunos valores que ya habíamos obtenido ahí, que decíamos que cambiaba de dirección y se regresa. Es decir, v igual a 0 otra vez en 4/3 de segundo. Entonces también aquí podemos ubicar estos mismos puntos. Aquí tenemos 1, por aquí tenemos 2 y 4/3 es más o menos como 1.3. Sí, bueno, creo que se desconectó. Entonces, ¿sí me escuchan? Sí, profesor. Profesor. Sí, profe, se lo escucha. Sí, está bien, sí. Creo que se desconectó, entonces continuamos. Entonces estábamos viendo que para esta otra, para la velocidad también tenemos aquí algunos puntos importantes, que sería el 0, 1.3 y 2. Entonces tenemos que en 0 la velocidad nos da 0. Si sustituimos t igual a 0 aquí, nos da 0. Para 4/3 también ahí habíamos obtenido aquí en 4/3 también la velocidad es igual a 0. Y en 2 segundos también tenemos una velocidad de 0. Entonces aquí, ¿qué es lo que sucede? Que aquí también pudimos ver que estaba en 3, ubicado en 3 metros y se fue hacia atrás, disminuyó su posición hasta 0.69 o 0.63 y luego se volvió a regresar. Entonces iba disminuyendo su velocidad. Entonces, eso quiere decir que su velocidad era negativa. Sin embargo, en 4/3 volvió a tener una velocidad de 0, y luego se movió hacia adelante. Eso nos daría entonces que esta sería una velocidad negativa, quiere decir que es debajo del eje Y, y luego la velocidad se vuelve positiva en 4/3 cuando t igual a 4/3 de segundo. Profe, Sí, bueno, a mí la gráfica me queda como una parábola. parábola.
¿Por qué? También a mí me queda una. Bueno, la metí al GeoGebra y queda una parábola. A ver, ¿qué es lo que da si esto se va para... sí, lo que pasa es que después de aquí ya no regresa a vamos a ver aquí nada más era sí, se va hacia abajo, o sea, tiene velocidad negativa y después regresa, pasa otra vez a cero y ya se va, ya no, se va así, ¿no? Ajá. Sí, así queda. Sí, ya de aquí ya se va para arriba. Sí, porque aquí tenemos sí, porque hay dos instantes cuando la velocidad es igual a cero, en 0 y en 4/3, y en 2 segundos ya no regresa a cero, ya se va, se sigue para adelante. Entonces sería la velocidad y la aceleración sería un poco más sencilla de graficar porque ya nada más nos queda la aceleración 12t menos 8. Entonces aquí cuando t igual a 0 nos da menos 8. Entonces aquí tendríamos también negativo. De hecho, esta sí es una línea recta. Bueno, pero la grafiqué y pasa por el 0.67. Sí, sería menos 8 aquí, y luego por acá es 0.60 y... ¿Dónde? ¿En el eje X o en el eje Y? En el eje X positivo. Sí, por aquí. Entonces, aquí habíamos visto que la aceleración es igual a 0 cuando 2/3, 0.60 y 2/3 es igual a 0.67 efectivamente. Y entonces es una línea recta, como podemos ver ahí directamente desde la ecuación, es la ecuación de una recta y entonces pasa por estos dos puntos, cuando es una línea recta únicamente necesitamos 2 puntos para dibujar la recta, que sería el menos 8 en el eje Y y 0 menos 8 y 2/3 o 0.67,0. Entonces serían los valores importantes que nos definen la gráfica. Sí, no vamos a dar valores a todos los puntos, nada más en el caso de una recta con 2 puntos, ya nada más trazamos la recta entre esos 2 puntos, y cuando es una ecuación de segundo o tercer grado necesitamos 2 o 3 puntos. Entonces vamos a dejar hasta aquí, nada más vamos a pasar lista rápidamente ya para terminar. Bravo Cruz. Presente. Burgos Leiva. Ahí está. Callejas Moctezuma.
De la Cruz Martínez. Presente, profe. Sí. Delgadillo Bautista. Presente. Díaz Pérez. Presente, profesor. Sí. Domínguez Espinosa. Escalona Pérez. Es Escalona. Presente. Sí. Diego Calleja, sí, también está. Espinosa Costilla. Presente, presente. ¿Ya me escucha? Sí. Esquivel Rayo. Sí. Flores Díaz. Sí. Fragoso Ibarra. ¿Me escuchan? Sí. García Cortés. Sí. González Guerrero. Presente, profe. Sí. González Juárez. González Juárez, creo que no está. González Salinas. Hernández Barrera. Yo. Sí. Hernández Campos. Presente, profe. Sí. Hernández Ramírez. ¿Escuchó? Sí. Islas Juárez. Los Juárez no está. Juárez Pérez. Presente, profe. López Nájera. Presente. Sí. López Noriega. Presente, profe. ¿Me escucha? Sí. Mendoza Hernández. No está. Señor Hernández. Presente, profe, sí me escucha. Sí. Sí. Monsalvo González. Presente, profe, ¿me escucha? Sí. Pineda. Presente, profe. No Sí. sé si se escucha. Prieto López. Profe, se le cayó. Bueno, sí. Ramírez Rivera. Presente, profe, no sé si me escucha. Sí. Reyes López. Profe. Sí. Sánchez Ángeles. Solís Álvarez. Presente, profe. Sí. Urbano Pérez. Profe. Sí. Vargas Flores. Presente. Sí. Oye. Sí. Vázquez García. Presente, profe. ¿Sí me escucha? Presente. Sí. Sí, pues nada más faltaron que no se escucharon Burgos Leiva, Ricardo, sí, nada más, González Juárez. Burgos Leiva está escribió en el chat. Y González Juárez no se escuchó. Y Mendoza Hernández. Profesor. Sí. Sí, entonces ya los demás sí ya también están aquí en el escribieron un mensaje, entonces ya los ubiqué. Disculpe, Sí. ¿puedo subirle tantito a los apuntes para poder tomar una captura? Sí, no, de aquí o más. Entonces sería todo. ¿Algún comentario? No, profe, ninguno. No, profe, ninguno. Nos vemos la próxima, entonces.
Ok, profesor, está bien. Hasta luego, profe. Sí, hasta luego. Vale, Que estén bien. profe, hasta luego, que esté bien. Luego, profe, cuídese, buen día. Sí, que estén bien. Luego, Hasta luego. profe.